Bueno, shalom, shalom, muy buenas. Hoy vamos a hablar aquí con Virginia y con Joan, aquí presentes. Eh, Vamos a comentar algunos abordajes, algunos comentarios de el libro de los jubileos, el Sefer Hayoblim. Este libro, eh, que es de los jubileos, y no por casualidad seguramente consta de 50 capítulos, ni más ni menos que 50, que es el número del Yobel también, ¿no? El número del jubileo. Es un libro que estuvo excluido del canon cuando llegó el momento de establecer el canon del Tanaj y de la Torah, más o menos en la época en la época del Segundo Templo, o sea, entre los años, entre los siglos 1, -1 y -5, más o menos, antes de esta era. Pero parece ser que este libro era un libro era el libro que se usaba o al menos de la dinastía de los Bnei Zadok, de los Kohanim, de los herederos, digamos, del sacerdocio. Era el libro que se usaba en el Segundo Templo, al menos hasta el año -180, que fue ahí cuando o 180, un poco más abajo, 150, fue cuando se inició toda la revuelta de los macabeos y con el tiempo los hasmoneos, que fueron los herederos de la familia de los macabeos, como ya lo vimos alguna otra vez, tomaron el poder y desplazaron a los sacerdotes que venían de la línea de Sadoc, de la línea arónida, y los reemplazaron por otros, entre ellos los mismos de la familia de los hasmoneos, de los macabim, que eran levitas, de la tribu de levitas, pero no estaban en la línea de sucesión de la Kohanut, ¿no? Del sacerdocio. Bueno, pero el caso es que este libro, según todos los estudiosos, viene más o menos de aquella época, entre el año 180 al año 120 aproximadamente, antes de esta era. Y que, como le decía, fue excluido del canon judío por los rabinos que lo decidieron primero en esa época y luego confirmado ya después de la destrucción del Segundo Templo, ¿no? Digamos, en la nueva era judía, cuando ya era sin templo, ya estaba fuera y otros libros más. Pero bueno, ahora vamos a hablar de este. ¿Y por qué cobró actualidad, digamos, este libro? Bueno, en realidad cobró actualidad en el mundo judío ya en el siglo XIX, porque ya se sabía, algunos lo sabían, pero no era seguro hasta que se descubrió que era cierto, que una iglesia cristiana etíope, ellos lo conservaron en un lenguaje muy antiguo, mezcla de abisinio y semita, estaba escrito, y lo conservaron ahí en Etiopía. Entonces ya hubo algunos traductores judíos que lo tradujeron al hebreo. Hubo un par de traductores que lo tradujeron al hebreo, ya te digo, fines del siglo XIX, principios del XX. Además, cobró más actualidad porque entre los rollos del Mar Muerto, los manuscritos estos que se encontraron en el 47, a partir del 47, 48, del siglo pasado, se encontraron, algunos dicen 14, otros 15 fragmentos de este libro, o sea que, pero estos estaban escritos en hebreo. Es decir, que confirmaban la existencia de este libro en la tradición bíblica, bueno, bíblica, de los tiempos bíblicos, pero no lo pusieron en la Biblia.
hay una investigadora que alguna vez hablé de ella, Rachel Elior. Ella sostiene que todos estos libros, incluido este libro de los jubileos, eran libros, en hebreo sería Kitvei Kodesh, es decir, libros sagrados, escritos por, bueno, además en todos estos libros vienen, digamos, firmados, son anónimos, pero vienen firmados en el sentido de que su autoría se autodenominan Bnei Tzadok. Bnei Tzadok son los herederos de Tzadok, es decir, los auténticos herederos del sacerdocio. Entonces se esboza con cierta, digamos, o sea, no del todo descaminado, de que estos eran los sacerdotes desplazados por los macabeos del templo y que pasaron a formar parte de sitios escondidos, entre ellos el famoso sitio de Qumran, ¿no? Y recordemos de paso que la vez pasada, creo que el martes pasado, no sé si fue el pasado o por anterior, hablábamos el martes pasado, de los templos judíos de Egipto que se encontraron, y decíamos que justamente coinciden su construcción con esta misma época, que yo creo que lo comentamos, que coincide este desplazamiento de los Kohanim, de los sacerdotes que llegaban el templo, con la huida de algunos de ellos hacia el interior, y que fueron los autores de estos manuscritos encontrados el siglo pasado, y de la huida de muchos de estos hacia el exterior, hacia Egipto, donde se hicieron, formaron parte por lo menos de estos dos templos, el de Elefantina y el de Heliópolis. Eso, digamos, un dato histórico, ¿no?, que podríamos tener en cuenta. Pero vayamos al libro. ¿Cuál es la característica de este libro? El Sefer Hayoblim lo que hace es dar una pintura distinta de la Torá, específicamente de la Torá. Es decir, trata desde la creación hasta Moisés, hasta un poco después de la salida de Egipto, en esos 50 capítulos. Se puede decir que tiene cierta semejanza con el Devarim, con Deuteronomio, en el sentido que Deuteronomio también es, como sabemos, como ya lo hemos visto, un resumen de la Torah, una segunda versión de la Torah, porque resume y cambia incluso algunos conceptos de todo lo que estaba escrito en los libros anteriores, desde el Bereshit hasta Números, desde el Génesis hasta Números. Y en este caso, el Sefer Hayoblim también da una versión que tiene bastantes diferencias con la Torá y con las interpretaciones que se hicieron después de la Torá. Por ejemplo, una de las diferencias con lo que después se estableció en la Mishnah y en el Talmud es que la revelación, digamos, para el concepto del Sefer Hayoblim, del libro Julio, la revelación nunca termina. Es decir, que la profecía nunca termina. Siempre puede haber nuevos profetas. Y para la tradición judía que se estableció a partir del Talmud, de la Mishnah, con Malají, que fue el último de los profetas, terminaron los profetas. Ya no hay más profetas. Todo el que profetice de aquí en más es un falso profeta, en hebreo se dice, lo dicen Naví Sheker, o sea, un profeta mentiroso. Y en cambio aquí no, aquí se dice que eso nunca cesa, que la profecía siempre, digamos, que es continua, ¿no? Que no tiene fin. Y digamos que, claro, como pasa en todo canon,
cuando se suprimió este libro, todo canon por propia definición implica censura. O sea, los libros que no entran fueron llamados, como en el caso de Dublín, Sfarim Hitzonim, libros externos. O sea, que no se podían leer. No se podían leer no solo por la prohibición de leerlos, porque según, por ejemplo, el famoso Rabbi Akiva decía que los que lean estos libros no tienen sitio en el Olam Habá, en el mundo venidero. No solo por la prohibición, sino que no se podían leer porque recordemos que faltaba mucho para que se invente la imprenta y la única manera de mantener los libros vigentes era copiarlos. Y si no había sacerdotes, si no había escribas autorizados para que lo hagan, que no era fácil escribir en aquellas épocas, por todo el tema material y el tema también de las autorizaciones, no se podía escribir como ahora uno escribe en su casa sin que nadie vea. Ahí, digamos, todo el mundo se enteraba cuando alguien escribía algo. No se podía hacer. Pero se ve que quedó alguna versión que los etíopes ahí en Abisinia lo pudieron rescatar y gracias a Dios lo han salvado, ¿no?, de la extinción. Entonces, revisemos un poco esto, ¿no? ¿Qué pasó con el tema del canon? Porque es interesante. Porque resulta que el canon, que es la Torá y el Tanaj en general, sería el núcleo, digamos, del estudio judío, pero resulta que quienes nombraron, quienes llevaron a cabo este canon, que fueron los rabinos, los autores de la Mishnah y del Talmud, los Jajamim, como se dice, en el estudio real, en la consecución, digamos, del estudio y de la profundización, digamos, en el Tanaj, se alejaron de él. ¿Por qué se alejaron? Se alejaron a través de las interpretaciones. No es que sea mal alejarse, porque todo tiene que ser interpretado y está bien que se interprete y que se discuta. Pero cuando hay un momento que hay tantas interpretaciones, hay como un colchón de interpretaciones, y entonces resulta que de hecho pasa a ser un canon, aunque no sea nombrado como tal, el Talmud. Bueno, hay quienes hay sectores religiosos escasos, pero hay que lo han decidido así, ¿no? O sea que el canon es el Talmud, es la Mishnah. O sea que lo que se dice de la Torá, lo que vale es lo que está escrito ahí, y no hace falta ir a leer la misma fuente porque lo vas a leer distorsionado. Entonces esa es una contradicción, digamos, que al final se tiene que enfrentar con la realidad, que es que con el paso del tiempo cada vez se sabe más, se lee más, se inventó la imprenta, se difundieron los textos y la gente tiene acceso a todo, ¿no? Hoy en día uno tiene acceso a todo prácticamente, y encima desde casa. Entonces el canon ya no tiene excepto en el punto de vista religioso, no tienen el poder de coerción que tenía en el principio, ¿no?, donde estabas obligado a estudiar y a leer algo que te mostraban porque no había más, porque era todo lo que existía, ¿no? Entonces, digamos que aquí puede haber un cierto cuestionamiento espiritual. Hay una anécdota que cuentan de Isaac Abravanel, que fue este rabino que era fue el jefe del exilio, ¿no? Cuando se fueron los judíos expulsados de España, él dirigió la marcha, él fue el que dirigió la marcha, y el primer sitio donde fueron fue a Italia. Y en Italia, bueno, aquí estudiaban la Torah bastante en España, pero en Italia los ashkenazim que estaban ahí estudiaban la Mishnah y estudiaban lo que había del Talmud, ya estamos hablando del siglo XVI.
y resulta que él lo tiene escrito en su libro que habla sobre el tema, que se sorprendieron los italianos porque ellos no sabían cosas que él les enseñaba de la Torá, porque ellos solamente estudiaban lo que otros jajamim habían dicho sobre la Torá, pero no estudiaban directamente de la fuente, ¿no? Y él comenta, mira, estamos hablando desde hace 4 siglos de estos, casi 5 siglos, él comenta bueno, que le llamó la atención que no lo supieran, ¿no? Esta era una diferencia, como a veces la censura con el tiempo puede generar digamos, otras carencias, ¿no? Otras deficiencias en el acceso al conocimiento. Pero bueno, volvamos al tema del Sefer Yolim. El Sefer Yolim tiene, se llama así libro de los jubileos porque tiene una obsesión total con el calendario. Ahora les voy a leer algunos párrafos y van a ver que es algo, si no lo leyeron, van a ver que es algo muy llamativo como estaban, digamos, imbuidos del tema del tiempo, el tema del calendario. De hecho, tenían un calendario diferente al calendario que se impuso en la época rabínica, y según ellos era el calendario que había en el templo, que era solar, era solamente solar, no era lunar. Según algunos estudiosos, el componente lunar vino de Babilonia, no era originario, digamos, de Israel. No sé, yo ahí no me meto porque no lo sé, simplemente comento lo que he leído. Entonces ellos hacían manejaban el tiempo en jubileos. Eso por un lado, y que eso les permitía saber exactamente cuándo tenían que hacer los oficios en el templo. Porque en el templo había, esto está en Crónicas 1, capítulos 24, 25 y 26, había una división de turnos de los sacerdotes, de los Kohanim, para ocuparse de las cosas del templo. Eran grupos que estaban formados generalmente por una familia que le tocaba una semana de servicio completo. Bueno, ahí en estos capítulos que les dije, ahí están los grupos en el mismo templo, están los grupos de cantores, están también los grupos de porteros, que tienen una semana cada uno de turno para ser reemplazados por otro. Y tenían 24 grupos, o sea, 24 turnos. Y cada uno lo hacía 2 semanas al año. O sea que estaban la mayor parte del tiempo sin hacer el servicio en el templo. Bueno, excepto el Kohen Gadol, ¿no? El sumo sacerdote. Pero los Kohanim en general eran turnos y que se sorteaban. Ahí, en esos 3 capítulos que le digo, ahí figura también cómo se sortearon el turno de cada uno, ¿no? Cuándo le tocaba a cada uno. Bueno, excepto cuando había que hacer obras generales o había que hacer algo, y en las fiestas más importantes ahí iban todos o iban muchos, ¿no? Pero el tema del calendario les ayudaba a fijar siempre con exactitud cuándo le tocaba a cada uno. Y curiosamente, en el Talmud está escrito lo de mirar la luna, pero en la Torá no está escrito eso. En el Tanaj no está escrito de que tenían que mirar a alguien si había luna nueva para decir que era... eso yo la que pensé que estaba, nunca lo comprobé, pero me he enterado que no, que es una referencia talmúdica esa, ¿no? Y entonces ellos saben exactamente, incluso basan este conocimiento en el antecesor remoto que era Enoch, Hanoch, que fue el que subió al cielo y que ahí los ángeles le enseñaron los tiempos. Le enseñaron las estrellas, le enseñaron los tiempos, ¿no?
Ese fue el principio. Y como les decía, miden todo en jubileos. No hablan de años, hablan de jubileos siempre. Y tienen otra característica que, como es una nueva versión de la Torá, tiene cosas que justamente ahora les voy a leer, que muchas veces se han atribuido a Midrashim, que, que no eran exactamente Midrashim, sino que estaban aquí, estaban en el libro de los jubileos. Incluso hay información que no, bueno, al menos que yo no conozco de Midrashim, que quizá también están. Espera que estoy buscando esto, ¿dónde lo puse? Por ejemplo, hay un personaje que no lo conocemos, que es muy poco conocido, y que nos presenta continuamente este libro, y que en el Tanaj está, pero muy escondido, que es, no sé si han escuchado hablar de Mastemá. ¿Escucharon hablar de Mastemá? ¿Tú decías? Sí que algo he leído sobre él, pero ahora no me preguntes. Mastemá viene a ser Satán. Mm. Y acá está siempre presente. Satán es eh, digamos, el que actúa siempre con Dios como una especie de rebelde de Dios. Hay una especie de dualismo, ¿no? en este libro. Digamos que en Mastemás sería el empleado, el trabajador díscolo, pero que tiene la misma función que Satán. Y ahora lo van a ver. No, les decía que está muy escondido. En el único lugar en que figura Mastemá, al menos que yo pude enterarme, es en el libro de Osea, de Oseas, en el capítulo 9, versículos 7 y 8. Pero está en Nibrit, pero no en la traducción. La traducción dice otras cosas. Van a ver tanto en el 7 como en el 8 que al final pone la palabra mastema, pero que es traducido como odio o como violencia o como no ponen como el nombre que les decía, ¿no? Del diablo o de un personaje así de ese tipo, ¿no? De maligno. Esta hora les voy a leer algo que es muy parecido, algo que pasa con Abraham, que es muy parecido a lo que ocurre con Job, el libro de Job. En el capítulo 17, el versículo 15 de Jubileos, dice, en el séptimo septenario, ya está hablando aquí de décadas en este caso, séptimo septenario, en su primer año, en el primer mes, en este jubileo, el 12 de este mes, o sea, siempre empiezan los versículos o las historias con toda esta exactitud, ¿no? De tal, donde es. Se dijo en los cielos que Abraham, que era fiel en todo lo que se le ordenaba, que Dios lo amaba por su fidelidad. Llegó el príncipe Mastemá y dijo ante Dios, Abraham ama a su hijo Isaac y lo prefiere a todo. Dile, le dice a Dios, que lo ofrezca en holocausto sobre el altar y verá si cumple con esta orden. Si recuerdan, es lo que también hacen con Job, ¿no? Que Satán lo desafía a Dios a hacerle la prueba a Job, ¿no? Y bueno, y después la historia se sigue como sigue en la Torá, ¿no? Aproximadamente. Pero después hay otro en el capítulo 19, versículo 13. Esto también la verdad que me maravilló esta sorpresa, porque aparte me parece muy lógica. En el sexto septenario, en el año segundo, Rebeca parió a Isaac 2 hijos, Jacob y Esau. Jacob era barbilampiño y hombre recto, mientras que Esau era áspero, hirsuto y montaraz. Jacob solía quedarse en las tiendas, eso ya lo hemos leído,
Crecieron los muchachos y Jacob aprendió a escribir, y no así Esaú, pues era hombre montaraz, cazador, que aprendió a luchar y cuyas ocupaciones eran todas recias. Y aquí es la novedad. Entra Abraham en escena. En el versículo 15, 19-15, Abraham prefería a Jacob, dice. Claro, era el abuelo, estaba vivo en ese momento. Isaac a Esaú. O sea, no habla de Rivka, habla de Abraham, que Abraham prefería a Jacob. Y dice, y Abraham vio las obras de Esaú y supo que en Jacob tendría nombre y descendencia. Llamó a Rebeca, a Rivka, y le mandó acerca de Jacob, al ver que también ella lo prefería. Le dijo, hija mía, guarda a mi nieto Jacob, pues él ocupará mi lugar en la tierra como bendición para la humanidad y orgullo para toda la descendencia de Shem. Sé que el Señor lo elegirá como pueblo escogido de cuantos hay sobre la faz de la tierra. Pero mi hijo Isaac prefiere a Esaú, aunque yo veo que tú amas verdaderamente a Jacob. Auméntale aún más a tu favor y estén tus ojos en él, amándole, pues será nuestra bendición sobre la tierra desde ahora y por todas las generaciones del mundo. Ten valor y regocíjate por tu hijo Jacob, le sigue diciendo Abraham, pues lo amo más que a todos mis hijos, eternamente será bendito y será tal su descendencia que llenará toda la tierra. Sea bendita su descendencia, bueno, en mi nombre y el de mis padres, Shem, Noé, Enoch, o sea, Hanoch y Malalel. O sea, aquí también citan a Hanoch. Enos, Set y Adán, o sea, que se va hasta el principio. Los cuales sirven de cimiento al cielo, de apoyo a la tierra y de renovación a todas las luminarias sobre el firmamento. Es decir, que aquí digo lógico porque ahora entiendo la decisión tan firme de Rivka de ayudarlo a Jacob. Claro, nada menos que Abraham le dijo que lo haga, según esta versión, ¿no? Se entendería mejor que se animó a engañarlo al marido, a Isaac, porque el padre se lo dijo, que era el jefe del clan, digamos, ¿no? Me pareció brutal. Bueno, era su suegro. ¿Eh? Era su suegro. Su suegro y era el número uno. También aquí en los jubileos, en la historia de Abraham, no se olvida porque si no sería un poco largo, está aquello famoso de que Abraham rompía las estatuillas en casa de su padre, que comerciaba con estatuas, y él le dice aquí al padre, ¿para qué vendes eso si no sirve para nada? La gente se cree todas esas tonterías. Y bueno, pero no puedo hacer otra cosa. Ellos, si vivo de eso y además si digo que no sirven para nada, ellos me matarían. Y al final tienen que escaparse, ¿no? Otra cosa que es muy interesante en el caso de Abraham, que cuando Dios le da la orden de irse, no está esa como ambivalencia que hay en la Torá, que no queda muy claro de dónde se va. Aquí lo dice, está en Harán, y de Harán Dios le dice que se vaya a Canaán. O sea, lo pone claramente. Bueno, tiene muchas cosas, yo le recomiendo, si está por todas partes, hay PDFs online del libro, y incluso en el Gan Eden, también es otra historia la del Gan Eden, no fue un solo día que estuvieron, sino que estuvieron, siempre juegan acá con el número 7, estuvieron 7 años en el Gan Eden, Adán y Eva trabajando, dice, trabajando desnudos y sin darse cuenta que iban desnudos. Cuidaban el huerto, en fin, hacían todas las tareas, iban desnudos hasta que después de los 7 años vino la serpiente y el cuento conocido, ¿no? Pero hay muchas diferencias, ¿sí? Así como esa hay otras más, ¿no? Entonces, porque la pregunta es, ¿por qué por qué lo dejaron fuera este libro que era tan importante para los sacerdotes? Si efectivamente lo era, o sea, no hay forma de comprobarlo, es lo que ellos dicen, pero es una posibilidad. Pero ¿por qué lo dejaron fuera? Porque el tema del calendario no es menor. Un calendario diferente lleva con toda seguridad a una alajá diferente.
porque ya los días cambian, las festividades son otros días distintos. Después está este tema que les decía de la nebuá, de la profecía, que si termina, que si no termina, es un dato muy importante, aunque, o sea, no es algo secundario. Eh, y la importancia que tiene la nebuá incluso se manifestó mucho más tarde, por ejemplo, le puedo poner por ejemplo con la aparición del el fundador del hasidismo, del Baal Shem Tov, que él, hablando esto de lo que decía antes de la importancia que adquirió el Talmud, que ya pasó a ser prácticamente un canon, y no ser un comentario de la Torá nada más, es que cuando, como saben, al Baal Shem Tov, el Gaón de Vilna, le dictó el Jerem, o sea, lo expulsó, digamos, del judaísmo, por así decirlo, aunque después las cosas, como saben, cambiaron. Pero claro, uno se pone a pensar, ¿cómo no lo va a echar si para el Baal Shem Tov era más importante el blanco de la Torá que las letras? ¿No? Que ahí había un fondo cabalístico en eso, ¿no? Que era, las letras sirven para destacar el blanco. Claro, cuando un estudioso riguroso como el Gaón de Vilna, supongo que escucharía cosas como esta y tantas otras, este tipo va a derrumbar todo, ¿no? O sea, con buena intención lo habrá hecho. Como muy peligroso, ¿no? Como pasó con cabalistas posteriores. Y bueno, en total, más o menos esto es lo que quería comentar de este libro, que llama mucho la atención, que ahora está recuperado, ahora forma parte del acervo judío, aunque se haya intentado radiarlo y que estuvo radiado durante 2000 años, ya forma parte decidida y bueno, yo creo que es bueno que se estudie, aunque hoy hemos hecho nada más que un mero repaso así como para dar una idea, ¿no? Bueno, pues no sé si quieren decir algo. Ahora te quedas con la duda, ¿cuál de las dos versiones es la válida? Bueno, la que sirvió para mantener vivo el judaísmo es la de los rabinos. Bueno, está claro. Eso queda claro, ¿no? Pero eso no quita de que tampoco debe ser casualidad que recién ahora nos enteramos de la otra. O sea, en el último siglo y pico, ¿no? Porque si hubiera sido antes, capaz que hubiera introducido más desarreglos. Pero ahora ya no, digamos, cumple, forma parte de un poco de lo que comentaba el otro día, eso de de, los Neimanim y los Maaminim, los creyentes y los leales. Significa parte de la lealtad a una tradición, que aunque sea contradictoria, aunque incluso no la entiendas mucho, o aunque vaya en contra de muchas de las cosas con las cuales estamos de acuerdo, por ejemplo, en el Sefer Yoblim, al principio, cuando habla de cómo se generaron las primeras familias descendientes de Adán, son todos casamientos entre hermano y hermana. Prácticamente los primeros, después empiezan también una parte con primos, bueno, de hecho Sara era hermana de padre de Abraham, sin ir más lejos. Entonces, La Torá no lo menciona. sí, sí se menciona. Sí, pero no tanto. Se Eh, menciona no, Caín, pero bueno, no con con, tanto detalle. no, con Abimelech, cuando Abimelech se lo dice, le dice que era hija de su padre. Pero no, pero acá en el Sefer te dicen fulano con fulana, él con su hermana, él con su hermano, así, o sea, digamos que, claro, eso en un afán educativo de los rabinos no encajaba demasiado, digamos, ¿no? Tantos hermanos con hermanos. Eh, Estilo egipcio, ¿no? Y después también tiene el tema lo que decía antes de la dualidad, que el mundo judío evolucionó hacia un reconocimiento de que no hay una dualidad, sino que es todo uno. Entonces, ellos todavía tienen un poco
mantienen esa dualidad, ¿no? que está anclada en conceptos más antiguos. Pero no empieza con la creación, empieza con un ángel que le dicta a Moshe en la montaña, en Sinaí, y ahí le empieza a relatar el ángel a Moshe la creación. Empieza con el Génesis, y este ángel lo llaman ángel del rostro o ángel de la faz. Según los comentaristas, era el famoso, Metatrón, que según otros era Hanoch, el mismo Hanoch que nunca murió. El que se sentaba a la derecha de Dios. Pero bueno, eso ya es más, entra en el terreno más místico. Pero así comienza este libro, con Moisés en la montaña y con el relato, con el Dios Es como que quiere demostrar que toda la Torá está escrita por Moisés. Sí, no, le dice, tienes que escribir esto, todo lo que te voy a decir y tal y cual. Entonces empieza con todo el relato. Pero es mucho más breve que la Torá, son 50 capítulos nada más. Muy resumido, ¿no? Sí. Pero digamos, las ideas centrales son esas. El punto fundamental por lo que, según los estudiosos, esta estudiosa Raquel Elior fue descartada es más que nada por el calendario. Porque en el calendario judío que al final se impuso había intervenciones mesopotámicas, babilónicas, que este otro no lo Entonces todos los méritos que se le han dado a Rivka de haber pensado tanto, resulta que no ha pensado tanto, que era el suegro detrás. No, pero tuvo que decidirlo, fue valiente ella. Sí, vale, pero que de hecho era la observación del suegro, ¿no? Sí. Bueno, y después, no lo leí para no hacerlo más largo, hay una bendición de más adelante de Abraham a Jacob en el mismo sentido que este, y hay otra bendición de Abraham a todos los hijos, a los Ismael, están ahí presentes los 12 hijos de Ismael que ya los tenía, está Isaac con sus 2 hijos, no, y sí, está Keturá con sus 5 hijos y pone que Keturá era una mujer de las que estaban en el grupo de Abraham, como una empleada, así, no dice que era como se dice en la tradición del Hazal, que era Agar. Incluso pone que Agar murió antes que Sara. Lo que dice aquí es que Agar murió antes que Sara. Y Keturá era otro. Entonces, cuando Abraham les da la bendición... La segunda mujer de... Cuando se muere Sara, él se casa con Keturá, ¿no? Claro. Pero en los comentarios de Jamim sugieren que era Agar. De Rashi, en los comentarios de Rashi. De Rashi dice, no sé. Y aquí dice que no, que es bueno, Rashi ni nombra esto de mucho antes, pero quiere decir que lo que dice es que Agar se murió antes que Sara y que Keturá era una mujer del personal de Abraham, digamos, ¿no? Con la que se casó. Y él los bendice a todos y lo que así también dice aquí, que le dio todo a Isaac en la herencia y que los regalos, y le dio regalos a los otros, tanto a Ismael como a los otros hijos de Keturá, y los mandó que ocupen desde la Arabá, o sea, desde lo que sería el Mar Muerto, hasta el oriente, hasta la Mesopotamia. Y dice, y desde ese momento se mezclaron los hijos de Keturá con los hijos de Ismael, los descendientes, y se llamaron árabes. No, fíjate. Eso lo pone con ese nombre, Arabim. O sea, pone... Sí. O sea, a partir de ahí está toda esta idea del parentesco, ¿no? De los primos y todo esto. No lo he leído, pero me lo voy a leer. Porque me parece súper interesante. Yo digo que se lee rápido porque
Y más nosotros que conocemos las historias, nos va a llamar mucho la atención. Después también hay otras cosas con el Shabbat. Lo que también abunda en este libro es el recurso al miedo. Que el que no hace esto morirá, en fin, todas estas cosas que no nos gustan demasiado, también abunda bastante. Especialmente en la última parte que habla del Shabbat. Que no se puede hacer nada. Ni siquiera porque, por ejemplo, en la alajá de Hayal, del Talmud, cuando uno está volviendo de un viaje, no tiene más remedio, tiene que estar volviendo. Aquí no, acá, aunque sea que estés viajando de vuelta en un barco, tenés que morir. Incluso si te retan a combatir en Shabbat, preferiría que estés muerto a que combatas en Shabbat. O sea, lo del Pikuach Nefesh aquí en el Diobel no funciona. Por eso te digo que hay que ver todas las aristas, ¿no? Todos los detalles, pero no deja de ser un tema, no sé, me parece interesante. Sí, muy interesante. Yo quiero hacer un comentario sobre el tema de las contradicciones, ¿no? Yo creo que es una gran bendición que haya contradicciones digamos, en la biblioteca judía. ¿Por qué? Porque si no las hay, no pensaríamos, simplemente creeríamos. O sea, si ya nos dice exactamente lo que hay que creer, pues te crees aquello, que es lo que suele pasar con gente que lee un libro único y se cree aquello, y ya está. Y esto sería una manera de creer en Dios muy fácil, sin ningún mérito. El hecho de que haya contradicciones aparentes te obliga a pensar, te obliga a resolver el tema, te obliga a establecer hipótesis, a ir avanzando en el estudio. Y todo esto hace que en lugar de creer a ciegas, creas de una manera inteligente, creas aceptando incluso que no está claro muchas cosas, ¿no? Y a mí esto me parece una gran bendición. O sea, no me altera lo más mínimo, no me perturba, por decirlo de alguna manera, no me perturba, todo lo contrario, me parece una gran genialidad. Sí, es lo que tiene, cuando uno dice todo es Torah, como se refiere a eso, que todo es Torah, no solamente la Torah canonizada, todo es Torah. Incluso el conocimiento científico también, todo es Torah. Sí. Sí, muy de acuerdo. Cuando dices que este libro está en PDF y tal, quería preguntar, ¿está solo la versión, o sea, si yo lo busco en PDF, la versión que me saldrá es la judía o me va a salir una versión cristiana, católica o lo que sea? ¿Está en las Biblias el libro de los jubileos? Porque claro, yo si quiero leer una versión es la judía. No ponerme a leer ahora. Mira, te das cuenta muy fácil cuando es una versión judía, cuando no pone el nombre de Dios. Cuando le ponen nombre a Dios, quiere decir que es cristiana. Vale, sí, si no pone Adonai. Pero no creo que está. En la Biblia cristiana no está. No está. Bueno, yo se las puedo pasar, yo lo tengo el PDF. Pues mira, pues No haces bien si no los pasas. Que es traducción del hebreo. Bueno, hace mucho que me lo bajé, creo que es traducción de hebreo, ahora me entró la duda, pero creo que sí. En cualquier caso, no hay ningún nombre propio de Dios ahí. Vale. Y nada, pero está bastante bien. El mal, Nemas, ¿cómo le llamaste? ¿Nameste o una cosa? Más tema. Más tema. Bueno, claro, ese es el problema principal, como pasa siempre, el problema del mal. Claro. Es la discusión eterna. Sí. Entonces, en el libro de Osea me has dicho que está, pero no. Solamente en el Ibrit.
en la versión yo tengo no lo tengo aquí, no, me refiero que Oseas dije capítulo 9, versículos 7 y 8. Incluso cuando lo lees yo en la traducción que tengo en español, no lo pone. Y consulté en varias Biblias judías y en ningún lado pone en la traducción, ni en inglés ni en español. Y dice Mastema, está claro. Pero es el único, entonces Satán no existe como nombre, existe solo... Bueno, al menos aquí sí, digamos, en esto que encontré. Del otro no te sabría decir si existe o no. Si hay, ahora me entra la duda, ¿no? Pero es un nombre que aquí en el Sefer Yoblim está todo el tiempo. En casi cada dos versículos en uno lo citan, dice el príncipe Mastema, como una especie de príncipe de Dios, ¿no? Como lo suele llamar un ángel caído, como se dice sí, en el cristianismo le llaman el ángel caído. El ángel caído. O el príncipe caído. Así. Claro. Tiene la versión viene de este libro, ¿no? De una forma. En la también, Torá se llama príncipe caído. también le dedica a Hanoch un capítulo, o al menos varios versículos muy interesantes con este tema de las enseñanzas, cosa que en la Torá que leemos habitualmente Hanoch pasa de largo sin pena ni gloria, y aquí lo trata todo lo que dije antes, ¿no? Que lo atribuíamos solamente a las midrashim, pero no, está aquí escrito y explicado. Que subió al cielo, que lo llevaron, que le enseñaron, que fue el primero que aprendió a escribir y a leer de los hombres, que le enseñaron el calendario, las cosas del cielo, etcétera. A mí lo que me seduce mucho es el tema de la profecía que no acaba, la profecía interminable, porque yo me parece como más lógico que, digamos, que el periodo bíblico de la profecía o de los profetas está que empiece y acabe, de acuerdo, pero eso de ponerle un límite al creador, ¿no? de que se pueda comunicar con nosotros de una manera profética, ¿por qué tiene que acabar? Si Dios desea hacerlo, lo va a hacer. O sea que no. Sí, no, pero yo creo que hay una cierta explicación. En el caso de los rabinos, tú piensas, cuando Roma destruye todo el templo y vence en la guerra que hubo en el siglo II, que mataron a muchos en la rebelión de Bar Kokhba, y era una desolación completa, el pueblo judío no sabía si iban a subsistir. Esta fue una manera de controlar que no empezaran a sucederse interpretaciones fuera de control, y de que con el tema del estudio se centraran más en eso, ¿no? en estudiar y en conservar lo que tenían de la Torá, ¿no? De que no se desperdigara, porque era una época en que había muchísima, estaba también naciendo el cristianismo primitivo y estaba lleno de gente con muchas religiones que había en la zona. Yo creo que fue una medida defensiva, digamos, que tiene cierto sentido. Sí. Lo que pasa es que, como decía antes, pero hoy estamos preparados para seguir, ¿no? Para asumir otros conocimientos y incluso otros paradigmas también. Sí, está bien. Bueno, pues gracias por haber compartido esta charla. Así que shalom y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Voy a hacer la grabación.